Saludos a todas las personas. En el día de hoy quería hablarles sobre un tema que me parece sumamente serio y que posiblemente es algo de lo cual estamos viendo los primeros indicios, donde ya se va clarificando el mapa. Como ustedes saben, llevo 1 año y pocos meses en la legislatura como representante por acumulación en la Cámara de Representantes. Y a través del trabajo que hacemos en la oficina, sobre todo el trabajo investigativo y de análisis, hemos ido ubicando los personajes y las estrategias que se están utilizando en Puerto Rico para desplazar un país completo. Hace pocos días presentamos una resolución de la Cámara para investigar el proceso de gentrificación. También todo lo que tiene que ver con el proceso de turistificación. Y queremos, ¿verdad?, ir informándole a la gente de cómo lo que está ocurriendo en Puerto Rico no es algo que ocurre de manera coincidental ni silvestre, sino que está bien ordenado y bien planificado a los fines de destrozar la fibra social, desplazar comunidades, deteriorar cada vez más las condiciones de vida, la calidad de vida, y que la forma o las condiciones en las que vivimos sean tan insostenibles que tengamos que mirar hacia otros espacios, hacia otros lugares, o incluso hay personas que han tomado la decisión de dejar de vivir. Y así como han muerto personas, y así como han muerto comunidades, pues se va expulsando a través de las necropolíticas y de un esfuerzo coordinado gubernamental, se va forzando a las personas fuera de Puerto Rico. En la tarde de hoy tuve una discusión muy interesante con 2 compañeras y amigas estudiosas del tema de gentrificación y que han tenido experiencia directa sobre estos procesos en Puerto Rico. Yo creo que uno de los primeros asuntos que me llamó la atención en el 2017, y tenemos que saber que esto es un proyecto que lo podemos trazar al menos hasta la administración de Luis Fortuño Burset, quien entiendo que es parte de este proceso de reingeniería social para sacar a la gente que vive en Puerto Rico de aquí y propiciar un proceso de sustitución de población. En el 2017, con el paso del huracán María y del huracán Irma, se acrecentaron los mecanismos y las políticas para desplazar a la gente y a comunidades completas fuera de sus espacios tradicionales y sustituirlas ya sea por una población permanente que sustituyese a estas personas ocupando las viviendas y los espacios comerciales de estas comunidades, o sustituirlas por personas que transitan por breves periodos de tiempo a través de los mecanismos de alquileres a corto plazo. Hay varias situaciones que están ocurriendo luego del huracán Irma y María, que se establecen todos los mecanismos del capitalismo de desastre para aprovecharse económicamente del sufrimiento de un país que atravesó
unos desastres naturales y gubernamentales, una incompetencia gubernamental, y empieza o se acelera todo lo que es un proceso de privatización y de encarecimiento de los costos de vida. Una de las piezas fundamentales en todo este proceso de desplazamiento y de necropolítica es el cierre de escuelas públicas, particularmente el cierre de escuelas a nivel elemental, lo que forzó que personas que vivían en áreas retiradas o personas que vivían en comunidades sin sistemas de transportación pública efectiva se tuvieran que mudar a otros municipios o incluso fuera del país. El cierre de escuelas también propició en ciertas áreas, como por ejemplo en la calle Loíza, el que se le permitiese o se facilitase la otorgación de licencias para vender bebidas alcohólicas. Asunto que es fundamental para mover la zona hacia un área turística. Claro, estando una escuela en la calle Loíza, pues no habían unas prohibiciones de a cuánta distancia puede estar una barra o un establecimiento que venda bebidas alcohólicas. En particular, parte del análisis que hicimos fue cómo el cierre de esa escuela luego es precedido por la eliminación de la Ruta 10, que era la ruta que llevaba gente mayormente de procedencia de República Dominicana hacia la calle Loíza, donde usualmente se hacía todo el comercio, la venta y toda la actividad comercial. Y esto va cambiando también para moverse o forzar a hacer un espacio turístico mediante el incremento de las rentas, mediante la proliferación de las propiedades que están dedicadas a alquileres de corto plazo, etcétera. Nosotros no podemos ver esto que ocurre en la calle Loíza o que ocurre en el Viejo San Juan o que ocurre en Quebradilla o en Isabela, Aguada, Cabo Rojo, Rincón, Humacao, Dorado. Todo esto que está ocurriendo no lo podemos ver al margen de unas políticas que van a imponer unas cargas mayores en la gente en Puerto Rico. Y me refiero a la subida de los peajes, particularmente los peajes de Metropista y la autopista 52, lo que posiblemente afectaría a las personas que trabajan o tienen que desplazarse hacia el área metropolitana y paulatinamente va a ir subiendo el costo de trasladarse de un espacio a otro. Posiblemente si el costo de los peajes es demasiado, requeriría o empujaría a la gente a moverse hacia otros municipios o a renunciar a los trabajos. También esto lo tenemos que ver junto con el alza sostenida de la tarifa del servicio eléctrico, la posibilidad del impuesto al sol y la privatización de la parte de generación de la electricidad en Puerto Rico, que está dictaminada por los intereses económicos del gobierno de los Estados Unidos, que no solamente en Puerto Rico, sino en otras partes del mundo, como lo que está ocurriendo actualmente en Europa, es vender lo que es el gas natural y todo el gas que se obtiene a través de mecanismos altamente contaminantes y degradantes del ambiente, como lo es el fracking. Así que estamos viendo que en Puerto Rico existe una estrategia de cerrar escuelas, de eliminar servicios, de mover las agencias gubernamentales, las oficinas regionales, de ir cerrando cada vez más los espacios de servicio, no solamente
de salud, educativos, etcétera, y de prácticamente eliminar el sistema de transportación pública en aras de promover todo el transporte individual que también impulsan el poder económico que está dentro de la industria automotriz y de todos los servicios, la gasolina, las reparaciones, las asfalteras, etcétera, que impiden que en Puerto Rico haya un sistema de transportación colectiva efectivo, o que incluso que se pueda empezar a hablar de utilizar fondos federales para establecer ese sistema. Yo creo que es importante también que nosotros sepamos que sin duda alguna el único plan de desarrollo económico que tiene el gobierno de Puerto Rico es estrictamente el que esté vinculado a los fondos federales, al recibo de fondos federales. Y a esto yo le he llamado la dictadura de los fondos federales. ¿Por qué? Porque los fondos federales establecen qué se va a hacer y qué no se va a hacer en Puerto Rico. Si no hay fondos federales para levantar cierto tipo de estadística, si no hay fondos federales para cubrir unas necesidades, pues simplemente el gobierno levanta las manos e incumple con su deber ministerial. Yo realmente estoy bien preocupada por la situación. Nosotros estamos levantando esa voz de alerta de que esto no es algo que está ocurriendo por ineptitud del gobierno, sino que es un plan sumamente preparado y orquestado, y que vamos definiendo quiénes son los personajes fundamentales para este proceso de reingeniería social. Hemos establecido que una de las piezas fundamentales en todo este plan lo es el señor Omar Marrero. El señor Omar Marrero, quien ha instrumentado a través de la dirección de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas el contrato de Luma, la privatización del sistema de transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico. También a través de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas se llevó a cabo el contrato de HMS Ferries, privatizando el servicio de transporte marítimo hacia las islas municipios de Vieques y Culebra. Pero no solamente eso, sino que su paso por el distrito de convenciones y la preparación del contrato de Bahía Urbana, todo lo que tiene que ver con su paso en la Junta de Control Fiscal como representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal, ahora se consolida, mientras a la vez que dirige la Autoridad de Asesoría para el Financiamiento Gubernamental, o la AFAF, a la misma vez mantiene un puesto en la Junta Directiva de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y es el secretario del Departamento de Estado. Sin embargo, uno de los poderes más grandes que tiene el señor Omar Marrero es el de ser el representante del gobernador en todo el proceso de cambio de los bonos viejos a los nuevos, de la reestructuración de la deuda, de los pagos a los bonistas, de la selección de las compañías de consultoría, el banco, los corredores de bonos, todos los abogados, los bufetes de abogados, todo ese proceso que está escondido dentro del plan de ajuste de la deuda y que pudimos obtener a través de solicitudes de información que hicimos al señor Marrero durante las vistas públicas de la resolución de la conjunta de la Cámara 278, vemos cómo sin duda alguna es quien dirige ese proceso, con ayuda del secretario de Hacienda, que es quien es el encargado de emitir los pagos
y de hacer algunos cómputos sobre particularmente los instrumentos de valor contingente y otros asuntos que tienen que ver con el pago de la deuda. Debido a la investigación que hicimos en nuestra oficina sobre todo lo que tiene que ver con el pago y cómo se orquesta este cambio de bonos viejos a bonos nuevos, cuáles acreedores van a tener unos instrumentos de valor contingente, que son unas acreencias que luego de pagarse el pago que es usual, si se cumplen con unas métricas, estos tenedores de esos instrumentos de valor contingente van a recibir unas bonificaciones adicionales. O sea que cualquier mejoría económica en Puerto Rico no está destinada a mejorar la situación presupuestaria de las agencias o los sueldos de los empleados públicos, sino que está dirigida a pagar bonificaciones a personas y grupos y compañías que ya hicieron ganancias con la deuda de Puerto Rico y que ahora van a hacer más ganancias que nunca. Eso es Omar Marrero. Si recordamos en la toma de posesión del gobernador Pedro Pierluisi, no podemos olvidar que una de las personas que estaba al frente era el señor Luis Fortuño Burset, acompañado de su esposa Lucé Vela. Y sabemos que el señor Fortuño es parte fundamental de todo este proceso neoliberal de sustitución de población y de desplazamiento de la gente. Hay unas instancias fundamentales que promueven todo este proceso. Hemos establecido que la FAF es uno de los espacios que promueve este proceso de despoblación. También lo que es el COR 3, que es la agencia que establece unas burocracias imposibles de navegar para obtener los fondos federales, cosa que dificulta que los municipios puedan cumplir con las reparaciones que necesitan, con las reconstrucciones en espacios, incluso con las demoliciones y otros trabajos mucho más fuertes. El COR 3, que ubica en el Parque Amelia, en el Parque Industrial Amelia, donde está el edificio de GFR Media, y que paga millones de dólares por el alquiler del espacio que anteriormente contenía la sala de redacción del Nuevo Día, y que ese mismo edificio alberga las oficinas de FEMA, que también pagan millones de dólares a GFR Media, o al dueño de ese edificio, que por supuesto pues son los dueños del Nuevo Día. Lo que hace es que retrasa las obras que se pueden hacer de reconstrucción. Por ejemplo, y esto lo hemos hablado con algunos alcaldes, se supone que los fondos FEMA trabajan mediante el mecanismo de reembolso. Y FEMA, que tiene que pasar a través del COR 3, a pesar de que los municipios envían las facturas, el COR 3 no procesa los pagos, el municipio se queda sin dinero y no puede continuar con las demás obras de reparación y de reconstrucción. Y esto no es algo que ocurre de manera coincidental, sino que es un esfuerzo planificado para que las condiciones de vida en el país se sigan deteriorando y la gente se siga yendo de Puerto Rico. Eso que salió en el chat de un Puerto Rico sin puertorriqueños es lo que resume todo este plan orquestado y dirigido por algún ingeniero social de reingeniería social. O sea, esto no es algo que está ocurriendo de manera fortuita, por casualidad.
esto es un plan. Y así vemos como el cierre de escuelas, la eliminación del sistema de transportación pública, la privatización de todo lo que se pueda privatizar, la reducción de los servicios que da el gobierno a la gente y la razón de ser del gobierno, la ausencia de un plan de desarrollo económico más allá de los fondos federales que implementan la dictadura de los fondos federales, es parte de todo el proceso para sacarnos de aquí. Y tenemos que estar pendientes, no debemos dejarnos distraer por noticias pequeñas. Vemos cómo los mismos actores, en el caso de Lisa Donahue, que la encontramos a través de AlixPartners, cómo regresa para ser el agente de cálculos o el calculating agent en el proceso de pagar las bonificaciones a los tenedores de los instrumentos de valor contingente. Vemos cómo estas personas de apellido Butler regresan para evaluar y son parte del organismo que selecciona a AlixPartners. Personas que tuvieron que ver con el Banco Gubernamental de Fomento, personas que tuvieron que ver con Santander Securities, o sea, parte de los responsables por la debacle en el Banco Gubernamental de Fomento y por beneficiar al Banco Santander en la emisión de deuda y todos los procesos, ahora también están beneficiándose y participando de todo el proceso de renegociación de la deuda y de emisión de bonos nuevos y bonos que van a permitirle una mayor ganancia a estos acreedores. Y todo esto es a costa de la gente, a costa del sufrimiento y del deterioro de las condiciones de vida de la gente en Puerto Rico. Es solamente una voz de alerta. Nosotros vamos a seguir investigando y vamos a seguir denunciando lo que está ocurriendo como una estrategia concertada del gobierno y vamos a seguir informando a la gente. Solo les pido que sigan pendientes de este proceso de la reestructuración de la deuda y que sigan saliendo a la calle para exigir mejores condiciones de trabajo, para exigir que se brinden los servicios educativos que necesitan nuestros niños, para exigir que aquí haya médicos especialistas y no se racionen los servicios de salud, para exigir que las carreteras estén en buenas condiciones, para exigir que el COR 3 suelte los fondos y deje de aguantar los fondos, para evitar que se cierren los recintos de la Universidad de Puerto Rico, para evitar que los maestros continúen en las peores condiciones laborales que existen y para proteger y velar por los derechos de todos los empleados y servidores que tienen que ver con la salud y todos los empleados públicos. También tenemos que velar porque se le aumente el salario, el mínimo, a los meseros y que se derogue de manera completa la reforma laboral. Tenemos que luchar porque las condiciones de vida en el país sean las mejores posibles para que incluso las personas que se han tenido que ir expulsadas porque no hay manera de vivir en este país que cada vez es más difícil, puedan regresar a Puerto Rico y podamos reunificar las familias, reunificar las comunidades que han sido desplazadas, expulsadas y evitar los suicidios, los asesinatos, la violencia que viene de todo este desastre en las condiciones de vida. Buenas noches y buen fin de semana.